Buenas noches, amigos. Bueno, qué días los que estamos viviendo. Vamos a conversar en algunos minutos con José Carlos Requena, editor central de política del diario El Comercio, para visorar los escenarios políticos que se van presentando, pero por supuesto el frente regional no es sumamente importante en lo que está ocurriendo en este país, y evidentemente en Moquegua y Arequipa podemos marcar un contraste muy marcado, al menos en lo que compete al papel del gobierno regional. Ya sabemos cuál ha sido el del señor Cáceres Yica en el caso de la suspensión de la licencia de Tía María. En el caso de Quellaveco, en Moquegua, el propio gobernador Zenón Cuevas se ha ofrecido como interlocutor entre la población que se encuentra acatando una huelga indefinida contra la empresa, contra esta empresa Quellaveco, Anglo American, ¿no?, que está construyendo este importantísimo proyecto cuprífero, para de alguna manera encontrar un acercamiento, una posición entre la empresa, el gobierno y la comunidad. Nos vamos a enlazar primero telefónicamente con el gobernador Cuevas, a quien le damos las gracias por esta comunicación. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y estoy atento a las inquietudes que quisieran formularnos. Cuéntenos, por favor, cuál es la situación en este momento con respecto a la paralización contra Quellaveco. Bueno, efectivamente, yo te digo, la población de agricultores en el sector denominado Tumilaca, desde el día lunes 12, han asumido una actitud de huelga general indefinida, reclamando derechos, planteando, bueno, entre otras cosas, que la mina no va, o que la calidad de agua no es la esperada, que no se han cumplido los 26 compromisos por parte de la empresa. Y bueno, se han, como dice, focalizado en el lugar denominado Tumilaca, ¿no? Entonces, ahí siempre hay el paso naturalmente de vehículos, porque es una vía binacional, y bueno, naturalmente es una preocupación, y como responsabilidad que tenemos desde el gobierno regional, el día de ayer nos hemos acercado, ¿no?, justamente ahí entre los manifestantes, y bueno, nos hemos escuchado y hemos canalizado también sus inquietudes, y por eso es que el día de ayer por la noche nos hemos constituido aquí en la ciudad de Lima, y el día de hoy hemos sostenido una entrevista con el señor presidente, y bueno, también está preocupado de la situación por la que atraviesa ese movimiento en Moquegua. Y bueno, es que el próximo lunes hay una reunión del comité de monitoreo, y a donde van a asistir prácticamente 5 ministros de Estado. Esperemos de que con la presencia de estos ministros, y seguramente con la presencia de parte de la empresa, así como también de la sociedad civil, finalmente se pueda superar este impasse. Ahora, gobernador, ayúdenos a entender precisamente el impasse, porque lo que entendemos es que habían 26 puntos de acuerdo que venían del año 2012, pero aparentemente el punto álgido es el tema relacionado con el empleo, con el trabajo. Ellos se habían comprometido a contratar al 80% de mano de obra en esta etapa de construcción a moqueguanos. Según lo que entiendo, la empresa dice que hasta incluso el 95% estaría siendo pues precisamente moqueguanos, que son alrededor de 5.000 personas, pero que del otro lado reclaman, bueno, que no son moqueguanos de pura cepa en muchos casos, sino los denominan pues ileños, ¿no?, en varios de los casos. Esto suena un tanto, no sé, exagerado como reclamo de la población, hiperregionalista, podríamos decir casi. ¿Es así, más o menos, ese es el debate, o hay aristas que desconocemos a propósito? Ya, fíjense, efectivamente, cuando se suscribe el acta de los acuerdos, 26 acuerdos, uno de los acuerdos es el 2.21 y 26, está pues el tema de las oportunidades laborales. Efectivamente, en unos puntos dice que el 80% de la mano de obra no calificada, así entre comillas no calificada, iba a ser la de Moquegua. Pero ¿cuánta personal en estos momentos la empresa tiene mano de obra no calificada? No está más allá de los 1.500. Pero sin embargo, por propio informe, la empresa dice que tiene más o menos como 12.000 a 13.000 trabajadores.
de los cuales, bueno, antes son con mano de obra calificada, estamos hablando de técnicos y profesionales. Pero de esos 8.000, por decir, que le digo que así prácticamente en su mayoría es gente de afuera, porque tienen en el proyecto como 17 empresas subcontratistas, y la mayor parte de esas empresas han llevado pues gente de afuera, y bueno, la percepción que tiene la población es que por eso es de que no estaría cumpliendo la empresa con este compromiso. Ahora, no solamente esto, sino también la reclamación era de que a los proveedores de la región Moquegua, pequeños microempresarios de la región Moquegua, no se está tomando en cuenta, y incluso empresas de transporte también han ido de afuera. O sea, yo pienso que no ha habido una correcta, yo diría así, manejo de las contrataciones por parte de la empresa con las subcontratistas, y estas subcontratistas tampoco han sabido, como quien dice, manejar o atender esta demanda de trabajadores de la región Moquegua, y por eso esta situación, a eso se complementa naturalmente la percepción que tiene la población de impactos ambientales, ¿no? Con la calidad de agua, calidad de suelo, y entonces es una preocupación natural, y particularmente en el caso de los agricultores lo perciben eso con mayor sensibilidad. Y es más, en el caso de Tumilaca, está a escasos kilómetros del centro del centro minero Quillabeco, y ellos manifiestan de que, bueno, ellos perciben, observan cuál es la actitud a veces de la empresa, y es natural sus temores, y por eso es que están exigiendo una solución. Esperemos que en el transcurso del día lunes se pudiera encontrar una salida. Muy bien, gobernador, muchas gracias por este enlace. Esperemos que la situación pues vaya mejorando, y subrayamos, ¿no? Remarcamos de nuevo el marcado contraste en este caso del papel que está cumpliendo la autoridad regional con lo que ocurrió lamentablemente en Arequipa. Esperamos, repetimos, que esta visita, este contingente ministerial que se recibe mañana pueda tener entonces resultados favorables. Gracias al gobernador Zenón Cuevas. Nosotros vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Y vamos a ir a una pausa y regresamos con José Carlos Requena. No se muevan. Hoy el presidente Martín Vizcarra pues se ha referido a la situación política del país, ¿no? Durante la ceremonia de aniversario del Ejército. Sostuvo que la población exige un nuevo destino, que tiene el derecho de alguna manera hacer realidad ese nuevo destino yendo a las urnas, ¿no? Que nadie lo puede evitar. Ha sido muy enérgico, ya había declarado ¿no? antes que esperaba que su proyecto de ley para el anticipo de elecciones se comience a discutir a partir de martes con la instalación de las comisiones. Recordemos que esto es una reforma constitucional, así que evidentemente tiene que pasar por la Comisión de Constitución, donde está Rosa Bartra, ¿no? Reelegida como la presidenta. Entonces yo creo que básicamente lo que podemos entender hoy, no sé si me estoy adelantando, pero que vamos a tener algo parecido a una cuestión de confianza, ¿no? A partir de la próxima semana. El Congreso ya ha expresado de alguna manera su negativa, al menos en la mayoría del Parlamento, a votar en positivo, ¿no? Esta propuesta de referéndum, ¿no? Que adelantaría las elecciones, y esto se explica claramente con el estado mínimo en el que se encuentra la bancada de gobierno, que ha tenido que recurrir nada menos que la señora Yesenia Ponce, muy controversial, para ser bancada, luego de las renuncias de Mercedes Arauz, Carlos Brus y Ana María Choquehuanca. Entonces, evidentemente, yo creo que lo que vamos a ver la próxima semana o en los próximos días es una definición con respecto a las cartas que el presidente de la República y el gobierno va a poner sobre la mesa. Para conversar de estos escenarios se encuentra con nosotros el periodista, editor central de política del diario El Comercio, José Carlos Requena. Gracias, José Carlos, por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Encantado. Bueno, tú también como especialista regional, por supuesto, ves con mucho interés lo que está ocurriendo y preocupación, me imagino, en el frente del sur del país. Bueno, tu impresión con respecto a la conversación que acabamos de tener con el gobernador Cuevas. Ahí, digamos, el presidente está frente a dos
flancos, ¿no? Por un lado, su propuesta de adelanto de elecciones no ha tenido ningún avance en estos 15 días que ya lleva agosto, en estas casi 2 semanas desde que, o casi 3 semanas desde que planteó su propuesta. Entonces eso claramente ahí lo tiene queriendo volver a ganar la iniciativa, y por el otro lado es precisamente en los frentes regionales en que empieza a notarse todas las deficiencias que ha tenido este gobierno, que seguramente heredados del anterior, pero además en un proyecto del que el presidente Vizcarra se vanagloriaba haber llevado muy bien, que era el de Quellaveco, un proyecto emblemático y muy importante para su región de origen además, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que quisiera acelerar las cosas para evitar estar en problemas mayores, ¿no? Entonces, en el Congreso además vemos una bancada mayoritaria que no pareciera tampoco tan dispuesta a dialogar. Tienes al presidente que no quiere dialogar, a la bancada mayoritaria que no quiere dialogar. En consecuencia, estamos dirigiéndonos a un escenario en el que golpee primero va a ganar, y ese golpe puede ser, como tú bien mencionabas, una cuestión de confianza o encontrar alguna justificación para una eventual vacancia, ¿no? Entonces, es más o menos quién aprieta el botón primero. Es quien golpea primero, quien aprieta el botón primero, ¿no? Ahora, lo primero es sintomático que el presidente haga estas declaraciones arropado en un contexto militar. Sí, ¿no? eso es Se algo ha referido muy llamativo, en ¿no? más de una ocasión a su respeto a la institucionalidad y al respeto que las Fuerzas Armadas tienen de esta misma. Entonces, eso también es un mensaje que al menos, en fin, uno se supone que lo tiene, pero está diciendo, por si acaso, las Fuerzas Armadas cierran filas en una situación así, ¿no? Digamos, en otras situaciones de nuestra historia y cuando los golpes de Estado no eran tan impopulares como son ahora, quizás ya hubiéramos experimentado algo así, ¿no? Hace algún tiempo el finado Carlos Chipoco hablaba de una situación de golpes sin golpistas. Creo que estamos nuevamente en una situación similar, con la diferencia que el presidente, por primera vez, yo no recuerdo que desde el año 2000 algún presidente se arropara, como tú bien lo has dicho ahora, del apoyo militar, porque básicamente los militares han decidido... Habíamos superado esa discusión, ¿no? Yo creo, digamos, eran no deliberantes realmente. Por lo menos en el ámbito de lo que ha sido nuestra tradición, sí creo que lo habíamos superado. Es la primera vez que un presidente, alude a estos símbolos, seguramente para mostrar que tiene, digamos, una legitimidad mayor. ¿Es posible, bueno, o sea, porque como ahora hay constitucionalismo para todo, en realidad, ¿no? En tu punto de vista, ¿es posible presentar una cuestión de confianza que obligue eventualmente al Congreso a votar las elecciones anticipadas? Porque, bueno, una cuestión de confianza, si bien tiene pocos límites, se supone... estamos hablando de una política de Estado. Entonces acá estamos, en realidad, esto se expresa otra vez en una reforma constitucional para anticipar las elecciones. Mira, ¿eso puede considerarse en el contexto de una cuestión de confianza? Ahí precisamente el problema es que, como tú bien dices, hay constitucionalismo y constitucionalista para todos los gustos. Entonces, algún constitucionalista le encontrará justificación a un recurso de esa Me dice que el Palacio de Gobierno ya tiene más de uno, ¿no? O sea, y seguramente vamos a escucharlos. Seguramente los vamos a escuchar próximamente, pero por lo menos lo que dice o lo que dijo el TC en una resolución fue que este tipo de medidas digamos, en este tipo de casos no se podía presentar una cuestión de confianza. Seguramente se le va a encontrar alguna interpretación. Eso te habla un poco digamos, de lo que podría ser el legado de este voluntarismo del presidente Vizcarra frente a la institucionalidad, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que no hay que perder de vista. Yo creo que lo que corresponde es que el presidente, como ya lo ha hecho, presente una propuesta, esta se discute en el Parlamento. El Parlamento eventualmente también tiene la facultad, la potestad de archivar o de darle trámite. O de modificarle. Y el gobierno no puede, el presidente no puede observar una reforma constitucional. Digamos, no podría, pero de nuevo seguramente va a encontrar alguna justificación. Y además, digamos, creo que Vizcarra ha sabido, con la sensibilidad que creo que ha mostrado en todo este tiempo, ha sabido leer este ánimo de hartazgo, ¿no? Este ánimo de hartazgo que además, dicho sea de paso, yo creo que en ese 75% de apoyo al adelanto de elecciones que mostraba Ipsos hace algunos días, se da también la gente que quiere que Vizcarra se vaya, ¿no? Entonces,
El Perú, no olvidemos que sistemáticamente aparece en los lugares más altos cuando se habla de desaprobación de su democracia, desaprobación de su política, de sus autoridades, y Vizcarra ha leído con sensibilidad este ánimo, ¿no? Lees eso bien, ¿no? O sea, el presidente lee eso bien, pero tienes un tema de letra pequeña ahora que también es más complicado, porque tú tenías el año pasado, el papel del presidente Vizcarra, yo diría en términos políticos y para las expectativas y para la situación, fue rutilante. O sea, lo que fue el 28 de julio del año pasado, que lo comentamos incluso en su momento. Pero tenías un antifujimorismo que te articulaba muy bien y tenías un antifujimorismo pues, que había hecho unos destrozos en el país, o un fujimorismo, mejor dicho, que había hecho unos destrozos que generaban mucha resistencia. Pero ahora esto de alguna manera se te desdobla con este mensaje de ojo con las inversiones, que claro, muchos identifican con la derecha si quieres, ¿no? Ojo con las inversiones, estás desarmando, pero hay un antifujimorismo que también es de derecha. O sea, Meche Arauz no es fujimorista, pues, o sea, ahora dicen que hay quienes la critican, pero fujimorista no es Meche Arauz. Entonces, un riesgo que me parece está encontrando el presidente también es que está desdoblando su audiencia. O sea, antes que tenías esta articulación tan firme, ahora no queda tan clara. Claro, digamos, fíjate... o todavía puede articular esa antipolítica. Mira, yo creo que conforme pasan los días, esta cohesión se va desgranando un poco, ¿no? De hecho, hay algunos comentaristas que frente al manejo de Tía María ya han empezado a mostrar distancias del presidente, habiendo sido hace pocas semanas... Muy entusiastas. Muy entusiastas, sí. ¿no? Yo en general, y recordarás el 28 de julio del 18, cuando comentábamos el mensaje de la Nación, me mostré muy escéptico de lo que podían ser estas medidas. Lo recuerdo. El tiempo me ha dado la razón, la reforma de justicia es un desastre por donde la veas, y no te diré por responsabilidad de los miembros de la Comisión Especial. Esa ley, desde la propuesta de la Comisión Wagner, luego ya, si quieres, empeorada, cambiada por el Congreso, nos ha llevado a lo que nos... Pero fue destacada ahora, ¿no? La reacción de Vizcarra en ese momento, digamos, en el tema pues de voltearle la tortilla al fujimorismo. Digamos, el fujimorismo pensó que ya lo tenía cautivo y evidentemente eso políticamente, él se descolocó. Políticamente, ¿no? Para superar el escollo fue muy útil y creo que era un recurso que podía utilizar, pero en términos de gestión de asuntos del Estado no nos ha dado nada. Y ese es precisamente otro de los lados que hay que ver en esta propuesta del presidente Vizcarra. Es cuánto afecta, tú has hablado de las inversiones, yo diré también cuánto afecta a la institucionalidad, ¿no? Porque ¿con qué precedente vamos a actuar con el siguiente gobierno que se elige el 2020 o el 2021 si a mitad de mandato tú dices, esto no me gusta, hay que cambiarlo, no me dejan gobernar, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el fujimorismo, que seguramente está muy desprestigiado en varios sectores, no va a desaparecer, va a seguir teniendo una presencia en una eventual alianza. Todo indica que menor, ¿no? Todo indica que menor, pero no va a desaparecer. No, claro. No necesariamente vas a tener el gobierno que el presidente Vizcarra o quien venga quiere. O sea, la democracia y la política te exigen dialogar, conversar. Claro. Y la rigidez que vemos en Fuerza Popular, que se empecina en nombrar a la señora Bartra, y en el presidente Vizcarra, que se empecina en hacer rondas de diálogo sin dialogar realmente, o el premier, digamos, pues nos puede llevar a una situación muy riesgosa, ¿no? Y eso es lo que creo que hay que ver con responsabilidad. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con Cara a Cara. No se mueva. Conversamos con José Carlos Requena. A ver, entonces, llegas a este punto donde puede haber, pareciera, ¿no?, de repente, una figura de cuestión de confianza. El gobierno o el Congreso dice, no, no voy a aprobar esto, o no te doy la confianza, o lo que fuera. El presidente quedaría expedito en ese caso, si es que la cuestión de confianza es considerada válida, para cerrar el Congreso. Pero él tendría que convocar, te quedas con la comisión permanente, te quedas con la comisión permanente y tienes que convocar elecciones. O sea, en ningún momento es que no tengas Congreso. Te quedas con una figura reducida, y tienes que convocar a elecciones, que claro, una figura reducida con congresistas que ya van a querer sencillamente desaparecer al presidente,
y vas a tener que convocar elecciones para un Congreso que solamente cumple este mandato, ¿no? Así es. Así es. Y en ese caso el presidente no renunciaría, evidentemente el presidente se quedaría hasta el 21. Claro. ¿O habría otra posibilidad? No, ese es efectivamente el desenlace que mencionas, ¿no? Sí, es la verdad, por lo menos viendo la soledad con la que ha gobernado Vizcarra, el círculo tan cerrado en el que ha primado la desconfianza y solo unos pocos actores. De hecho, recordaremos que la decisión de presentar la propuesta de adelanto de elecciones en el 28 de julio todavía no ha quedado del todo clara si efectivamente se decidió como se decidió en un Consejo de Ministros, porque, digamos, los ministros lo dicen, pero nadie termina de creerles. Ya ese tema lo hemos pasado un poco de claso, pero en cualquier caso no parece que hubiera tanta coordinación entre Vizcarra y sus ministros, por lo menos del caso de Tía María. De hecho, desde sus orígenes habrás notado que el MEF tenía una posición. No, y lo hemos visto en el discurso de los ministros en el Congreso frente a lo que el propio presidente de la República estaba diciendo. Sí, efectivamente. Entonces, sí, el desenlace, la verdad, es bastante incierto. Hay quienes le piden al presidente, por otro lado, que renuncie. ¿Esa sería una posibilidad, que le digan no a tus elecciones anticipadas y que Vizcarra, en un contexto de constitucionalidad clara, ¿no?, diga, ¿saben qué, señores? No me dejan ustedes gobernar. Muchas gracias, hasta luego. ¿Podría darse esa figura? Digamos, es lo que han pedido distintos líderes de oposición. Vizcarra, por lo menos de lo que uno entiende, un libro muy recomendable, el de Rafaela León, lo retrata como una persona que no se aferra al poder, que es muy desprendida en ese sentido. Uno pensaría que si no le interesa tanto el poder, no tiene esta concepción maquiavélica de mantener el poder a como de lugar, pensaría que esta sería su salida más honrosa, si quieres. Pero por otro lado, también se le retrata como una persona terca y obstinada. Él ya ha tomado una decisión en un sentido y seguramente va a querer que lo que ha planteado se dé de nuevo a como dé lugar, ¿no? Entonces, sí, si prima el desprendimiento sobre la terquedad y finalmente la que en ese caso asumiría constitucionalmente sería la vicepresidenta de la República. ¿Podría gobernar Mercedes Arauz en los... Eso va a depender de la coalición que forme alrededor suyo, ¿no? Es decir, si logra, digamos, negociar, consensuar alguna agenda mínima, pues claramente que va a poder, pero si más bien se aísla o si empieza a gobernar contra alguien, eso sí podría ser la cosa un poco más complicada, ¿no? Se ha hablado mucho de la transición del año 2000-2001, no olvidemos que Paniagua gobernó, claro, es cierto, y ahí ¿cuál era el punto básico de Paniagua? Organizar elecciones. La única agenda, organizar elecciones, ¿no? Entonces, si quieres, pero ahí gobernó, no olvidemos, con un Congreso en el que los fujimoristas tenían cerca de 50 miembros, ¿no? Y ahí lo que primó fue el rol de algunos políticos que empezaron a negociar ciertas cosas, ¿no? Absalón Vázquez fue fundamental, fundamental. Carlos Ferrero, que además tenía pasado fujimorista. Entonces, yo creo que lo que toca en estas circunstancias es que se dé espacio a la gente que está dispuesta a hacer política y poder calmar esta crisis que, como tú bien dices, ha sido un poco artificial, ¿no? O sea, crisis como tal, es cierto, hay crispación, hay un enfrentamiento de poderes, pero creo que estas cosas se pueden manejar conversando. Negociar, conversar. Gracias, José Carlos, por acompañarnos. Ojalá que sea así. ¿Nos vamos a una pausa? No, nos vamos, porque a veces me confundo si es la pausa o nos despedimos. Ya nos vamos a despedir una vez. Vamos a descansar de la política, ¿qué les parece? Y les deseo un fin de semana pleno de deporte, diversión y oxígeno. Y nos reencontraremos sin duda el lunes con más cara a cara. Buenas noches.